Recibe un caluroso saludo. Es para mí un honor el poder estar cerca nuevamente ahí del lugar donde me estás escuchando. Hoy vamos a finalizar este último discipulado de la serie que hemos estado viendo, Madurez Espiritual, y hemos encontrado una serie de ejemplos de por qué la importancia de tratar de tener ese crecimiento. Y hoy finalizaremos nada menos con esa secuencia que dejó Pedro escrito en su segunda carta. Pero ahí donde estás, acompáñame, vamos a orar y posterior entrar de lleno a la palabra. Amado Dios, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre, un Dios amado. Atráenos a tu presencia, Señor, y que tu palabra se vuelva un refugio para ello. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, hemos por 3 semanas agarrado ejemplos de por qué la importancia de crecer espiritualmente. Y pues hemos tratado de concatenar que a esto se le llama madurez espiritual. Tal como un fruto. Un fruto, para poder obtener el fruto maduro, primeramente hay que sembrar una semilla para que podamos observar cómo se levanta un tallo, después las ramas, sus hojas, de ahí la flor y posteriormente disfrutar del sueño anhelado de todo que siembra una planta, ¿verdad? Poder disfrutar del fruto. Bueno, igual es en la vida espiritual. En la palabra dice que es como una semilla que cae y anda buscando buena tierra. Y eso lo vimos la semana pasada. Y si tú tienes un corazón preparado para que esa semilla crezca, se desarrolle, ten por seguro que en el tiempo vas a dar el fruto que uno requiere. Pero el enfoque de este discipulado giró alrededor de una secuencia de crecimiento que estableció o plasmó Pedro en su segunda carta. Entonces, dice la escritura, y ahorita voy a dar una introducción que es la misma que está dando en los demás, que él decía, por tanto, amados, vamos a poner en este tamaño para que lo pueda leer conmigo. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Entonces aquí está diciendo que si queremos permanecer en Jesucristo, poder estar firmes ante cualquier adversidad y no caer, pues Él dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la gloria ahora y para el día de la eternidad. Amén. Entonces, este es el último verso de esta segunda carta. Y prácticamente en toda la carta encontramos pues reflexiones o que él dice la importancia de que deseemos, que el creyente pueda desear crecer para él. Y francamente no es agradable el querer crecer. O sea, dígame usted, si cuando usted estaba en la escuela, ¿añoraba usted ir a la escuela? Por supuesto que no. Yo lo miro con mis hijos y ahora lo miro hasta con mi nieta. Hay que ir a la escuela. Pero como hay unos padres que están ahí exigiendo, pues obviamente hay que mandar a los hijos a la escuela. Pero no, al inicio no es un anhelo. O ya posteriormente, cuando ya entra uno a una edad diversificado o cerrando el bachillerato para entrar inclusive a la universidad, ya se convierte en un anhelo, un deseo de querer seguir siendo preparado.
Bueno, de la misma manera vemos que en Cristo Jesús nosotros debemos de ser siendo preparados por Él. ¿Y cómo somos preparados? Bueno, dice la Escritura que esa preparación viene por medio de un desarrollo que el Señor dice que tenemos que llegar a un desarrollo pleno. Pablo se lo explicó esto a la iglesia de Efesio, diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. Y habla ahí de una medida, del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, ya estamos viendo que hay una medida plena, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, ¿verdad? Entonces, prácticamente, ¿cómo vemos ese desarrollo? Pues dice que ya no seamos niños. Eso pues obliga que si uno empieza a desarrollarse como un niño, este niño va a seguir creciendo. Y de ahí, Pablo, incluso Juan lo menciona en una de sus cartas, os escribo a vosotros hijitos, como niñitos, a vosotros jóvenes y a vosotros padres. Entonces, encontramos que hay una evolución siempre. ¿En qué escala estarás tú? Te pregunto. Y aquí no se trata de acusar a nadie ni hacerlo sentir de menos, no, al contrario, sino que nosotros podamos decir, Señor, yo quiero crecer para ti. Yo quiero pues tener ese tipo de desarrollo espiritual. Entonces, Pedro lo explica de esta manera. Por esta razón, dice en su segunda carta, ya en el capítulo 1, versos 5 y 7, dice así. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid, y aquí comienza esa secuencia, o llamémoslo como gradas. A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio perseverancia, perseverancia piedad, piedad fraternidad y fraternidad amor. Entonces, estos los vimos inclusive desde el primer discipulado. Vimos la fe, ya posteriormente vimos virtud y conocimiento, después vimos dominio propio, perseverancia y piedad, y ahora vamos a ver fraternidad y amor. O sea que estuvimos viendo de dos en dos en cada uno de estos discipulados. La importancia de recibir estas virtudes, son virtudes, dice que estas virtudes, el que no las tiene, pues es ciego. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Este verso a mí, pues, me impacta mucho porque muchas veces el creyente se siente muy firme. El creyente se siente muy, llamémosle así, se siente muy sólido, como que ya no necesita más. Pero ese es el riesgo que dice Pedro, que incluso Pablo dice, el que mire, que crea estar firme, mira que no caiga. En otras palabras, mire que el sopapo o el golpe no le vaya a hacer algún daño. Y aquí dice, el que cree que no tiene estas virtudes, que no las necesita, realmente está ciego o tiene una miopía espiritual, ¿verdad? Bueno, entonces, así como hemos visto la importancia de crecer espiritualmente, vimos en los diferentes discipulados que hay diferentes modelos de crecimiento, ¿verdad? Entonces, vimos, por ejemplo, la parábola del sembrador. Eso lo vimos la semana pasada. Cómo es que podemos ir creciendo por medio de la semilla que va cayendo en diferentes tipos o calidades de tierra. El anterior vimos, por ejemplo, cómo es que el Señor se quiere revelar en nosotros y cómo es que se le manifestó a Abraham.
Y de ahí encontramos una secuencia, que comenzamos como creyentes, de ahí como discípulos. De ahí vimos que venía el de siervo, de ahí el de amigo y posteriormente el de hijo. Y ahí explicamos, usted dirá, pero no es el hijo el primero. Sí, lo que pasa es que cuando uno cree, es como que si te hubieran inscrito en el registro como hijo. Pero ese bebé todavía no tiene el concepto claro de poder adorar, amar o quisiera vivir bajo, llamémosle, el ejemplo de un padre. No, él sabe que tiene que ser cuidado. No es sino hasta cuando llega a ese desarrollo donde el hijo admira, alaba y quiere ser como su papá. Y ese es el ejemplo, poder llegar a ese nivel. Queremos llegar a ser como tú, Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hoy pues vamos a ver otro modelo de crecimiento, ¿verdad? Y este modelo pues lo vamos a encontrar en el tabernáculo de Moisés. Tal vez alguno dirá, mire, pero que eso ya no lo vimos hace como varios meses. Sí, de ahí lo vamos a ver, pero aquí yo voy a agregar algunos, llamémosle, unas etapas muy importantes que debemos de visualizar para, pero tratar de llegar a esa conclusión es que el tabernáculo tiene 3 áreas. Diga conmigo, siempre hay 3 etapas. Y hay 3 etapas. Y aquí podríamos decir 3 etapas importantes. Y en el tabernáculo encontramos pues que está el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada uno de estos lugares vemos que hay 3 tipos de asignación de los que llegan a ministrar. Por ejemplo, en el atrio pueden estar todos, pero solo los que son levitas. Esa es la primera asignación. Pero no todo levita puede entrar al lugar santo. Al lugar santo solo puede entrar el sacerdote. Y no todos pueden entrar al lugar santísimo. Al lugar santísimo solo puede entrar el sumo sacerdote. Y por eso es impactante saber de que Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote. Y cuando Él fallece y Él resucita, pues prácticamente el velo se rompe para darnos acceso a nosotros a la presencia directa del Padre. O sea que nosotros podemos llegar a tener ese, llamémosle, ese nivel de cercanía, pero hay que desarrollarlo cerca del Padre como una posición de sumo sacerdote. Bueno, de por sí nosotros somos llamados real sacerdocio. Algunas otras versiones le dicen que somos reyes y sacerdotes, pero es real sacerdocio. Nosotros somos un sacerdocio real y tenemos que honrar esa posición, honrar esa oportunidad que nos ha dado el Padre de poder accesar al lugar santísimo. Así como encontramos estos 3 etapas de levita, sacerdote y sumo sacerdote, así es el crecimiento del creyente. Él comienza en un atrio como un creyente que es un levita, ¿verdad? Y este levita, pues, tiene llamémosle, la dicha de participar de las bendiciones de Dios. Este levita, pues, de alguna manera tiene derecho de poder tener un ingreso, pues un acceso al reino, pero se le llama que él puede ver el reino. Y esta es como decirte, así como existe, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pues en el atrio es como la parte terrenal, donde hay muchos creyentes, pero que aún viven muy apegados a las cosas de la tierra. Y esto es lo que se le llamaría el siglo presente.
Y el deseo de todo creyente es poder llegar a ese nivel de poder llegar a un siglo venidero. En otras palabras, ¿qué es el siglo venidero? Bueno, es como decir que las cosas que están en el cielo, en esa parte celestial, porque acuérdense que estos del atrio están en la parte terrenal, en el lugar santo está en el área espiritual, y el lugar santísimo es como si fuera el área celestial. Entonces, terrenal, espiritual y celestial. Y esta parte celestial es como poder tener derecho de las bendiciones que Dios tiene en el siglo venidero. ¿Qué es el siglo venidero? Sus bendiciones que están en esa parte que no vemos, pero que está arriba, en su dimensión espiritual, que Él quiere abrir las ventanas de los cielos. Que tú puedas meter tu mano al siglo venidero y bajar de esa dimensión las bendiciones de Dios, por cuanto deseas estar en ese lugar. Entonces, encontramos que en el atrio sería en la parte terrenal, el lugar santo sería donde entran los sacerdotes, la parte espiritual, y el lugar santísimo donde está el sumo sacerdote sería la parte celestial, que es donde está el arca de su presencia y donde tenemos nosotros acceso, derecho, para poder comprender un poco más incluso acerca de estos tres áreas. Pues mira nuevamente esta disposición. Aquí encontramos en la base de su pantalla está el atrio, que es donde están los levitas. Y ellos dicen que los levitas, aquí encontramos, hay otro concepto, que son los no dignos, los dignos y los tomados por dignos. Entonces, este levita, aunque está en las cosas espirituales, pero no necesariamente quiere, no se siente merecedor, se siente indigno muchas veces, y a veces no quiere adorar como Dios lo pide, no quiere ser cubierto, como ser cuidado, y no se quiere santificar continuamente, ¿verdad? Por eso es que para poderlo entrar al lugar santo estaba pues nada menos que el lavacro, que era un lugar de limpieza donde el sacerdote venía y entraba con sus vestiduras de sacerdocio, se limpiaba los pies, las manos, la cabeza, para poder ingresar al lugar santo. Y ahí encontramos elementos como el altar del incienso, que es un altar de adoración o oración, oración. ¿Por qué? Porque delante del trono de Jesucristo hay unos copones, dice, donde están las oraciones de los santos. Y todas esas oraciones ahí se van depositando. Y esta persona, pues, que llega a esa dimensión, es porque se vuelve alguien que ora, adora. El pan, en la mesa del pan, pues habla del pan, habla de la palabra. Entonces son personas que anhelan, desean su palabra. El candelabro, y es como decirte una figura de luz, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos da luz? Pues la dirección de poder estar bajo la guianza del Señor o dirigidos por un pastor, ¿verdad? Y la tienda, pues este lugar es techado, fíjese, el lugar santo es techado, es porque tiene cobertura. Entonces, estos que están en el lugar santo son dignos. Ellos se consideran dignos porque ellos anhelan ser dignos. Ahorita vamos a ver unos versos al respecto. Y el lugar santísimo, y hay otra expresión que agrega que ellos son, ya no es que ellos sean dignos, ellos son tomados. Oiga, ellos son tomados por dignos. Tomados por dignos. Entonces, cualquiera diría, ala, pero eso entonces de buscar a Dios se requiere mucha carga. No, no es una carga, porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El que quiera llevar
el yugo conmigo, yo lo llevaré con él. Entonces, si hay alguien que los que me está escuchando dice, Señor, yo quiero crecer en él, pídeselo a Cristo. Dile, Señor, yo quiero crecer para poder ser tomado por digno. Y aquí pues vamos a ver algunos ejemplos de qué es eso de tomados por dignos. Bueno, aquí está, este es el ejemplo cuando le hablan a Jesucristo, antes de leer este verso, y le preguntan, Señor Jesús, viene esta mujer, la tradición judea, bueno, hebrea, llamémosle, era que si una muchacha o una señora estaba casada y su marido fallecía y se quedaba viuda, ella podía, si este marido tenía un hermano menor que no estaba casado, ella podía llegar con el hermano y hablarle a los padres de este diciéndole, por el derecho que yo tengo para no seguir yo descubierta, pido en matrimonio al hijo que no se ha casado. Y los padres venían y la ley les daba esa potestad de decir, sí, tómala. Obviamente, prácticamente la potestad estaba en los padres, no en el hijo, sino en los padres. Pero a veces vienen y le preguntan a Jesús, hay una señora que se muere su marido varias veces y ella se queda siempre con el hermano menor. Cuando llegue al cielo, esposa de quién va a ser. Entonces Jesús les dice, miren, ustedes erran, o sea, fallan en saber discernir la escritura. Porque si ustedes supieran la escritura tal como lo que es, sabrán que estos hijos, pues, si murieron creyendo, si murieron con una condición espiritual que fueron tomados por dignos, pues no van a llegar al cielo a casarse. Entonces lea conmigo cómo se los dijo de esta manera. Y Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, que es la tradición judía. Pero los que son tenidos o tomados por dignos de alcanzar aquel siglo, aquellos que mueren como creyentes espirituales, amando al Señor y que aman esa presencia de Él, dice que ellos son dignos del siglo venidero. Y ellos van a ser dignos también de la resurrección de los muertos. Y estos ni se casan ni son dados en matrimonio porque tampoco pueden ya morir. Porque pues son como ángeles. Mire lo que dice, son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. En otras palabras, lo que le está diciendo es, aquel que es tomado por digno, realmente tiene la virtud de que éste va a participar de una resurrección muy especial. Va a ser, si él muere antes que Jesucristo venga, va a ser levantado entre los muertos cuando el Señor venga. Y para poder participar de esa unión con Él, si da la talla. Y en el cielo, pues, vamos a tomar nuestra fisonomía, yo creo que vamos a podernos reconocer, nuestra cara se puede reconocer tal como somos, pero nuestro cuerpo es un cuerpo celestial, un cuerpo que ya no tiene sangre, sino inclusive menciona la escritura que vamos a ser como seres luminosos, ¿verdad? Llenos de luz, por eso es que estamos llenos de luz. Es una esencia del Espíritu de Dios. Por eso es que en la Nueva Jerusalén no hay sol, dice, porque la misma presencia de Jesucristo, Él ilumina todo el lugar, dando a entender que de Él emana una unción de tal manera que llena todo ser corpóreo que hay en ese lugar. Nos llenamos de la luz de Cristo, ¿verdad? Pero aquellos que fueron tomados por dignos, que anhelaron, que buscaron al Señor en esta
tierra, ¿verdad? Y por eso es que encontramos tomados por dignos, pero hay otro grupo que le dice que son los que son dignos del reino de Dios. Acuérdense que estaban indignos, los dignos y los tomados por dignos. Entonces aquí dice en 2 Tesalonicenses 1:5, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos. Aquí ya no es tomados por dignos, sino que seamos dignos del reino de Dios. Aquellos que pueden entrar, llamémosle, al lugar santo, porque son sacerdocio, pero en verdad, por la cual en verdad estáis sufriendo. Aquellos que realmente dan la talla para poder ser tomados y para poder ser dignos, sufren por querer ser mejores. Y también habla la escritura de los indignos. Los indignos no es que no sean salvos, sino que son aquellos que tienen que ser, pues llamémosles, purificados para poder ser dignos. Entonces, el ejemplo clásico es en Mateo 22:8, donde dice, luego dijo a sus siervos, y esto va hacia aquella invitación que hizo el dueño de esta casa, que su hijo se iba a casar, que es figura del Padre, y Jesucristo, su hijo, se va a casar con la iglesia. Entonces viene él y dice, hay unos que son escogidos, vayan ahí, llámenlos a todos los que deberían de participar en estas bodas. Pero dice que un buen grupo de gente vinieron y le dijeron, mira, fíjate que nosotros no vamos a ir, tenemos cosas que hacer. Entonces, algunos dicen que su enfoque va a ser, por ejemplo, la plata, porque algunos dicen que fue en busca de una tierra para poder labrar. Después dice otro que compró unos bueyes, y esto pues da la impresión que son los recursos, bendiciones, que Dios se limitan a ser solo bendecidos, pero no se preparan para lo más importante, que son las bodas del Hijo. Entonces dice la Escritura que aunque estos estaban invitados, la verdad no eran dignos. Y hay algunos que estando ahí van a tener que ser echados fuera porque no tenían vestidos de boda. Y otros que son indignos son aquellos que toman la Santa Cena indignamente. Dice 1 Corintios 11, 27, 28, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Aquí, pues, la importancia es de que, ¿sabes? Aquí realmente nos debería hacer reflexionar. Porque te está diciendo que aquel que no aprecia la Santa Cena, aquel que no la busca, se vuelve indigno. ¿Por qué? Porque por medio de la Santa Cena es el modelo, es la forma en que nos podemos poner a cuentas. Cada vez que usted la toma, tú vienes y te pones a cuentas, Señor, perdona mis pecados. Hoy, Señor, quiero ser digno de lo que tú hiciste del cuerpo y de la sangre en mí, para que yo pueda parecerme más a ti. Y eso te vuelve digno. Pero aquel que no aprecia la Santa Cena, realmente se vuelve indigno, y por eso él dice, y si la tomas y no estás purificado, examínate, porque algunos, dice el verso que sigue, están muertos de en esa etapa. Qué duro, debe ser difícil. Bueno, ya que vimos este ejemplo de etapa de crecimiento, regresemos ahora a nuestra figura que Pedro nos dio en realidad a ver ese crecimiento desde la grada 1, que comenzaba con virtud, de ahí piedad, de ahí encontramos perseverancia, de ahí dominio propio, y ahora pues vamos a estar viendo fraternidad,
y amor. Pero, ¿qué es eso de fraternidad? Bueno, entonces, la palabra fraternidad, la palabra griega que él escribió ahí, la palabra original es Filadelfia. Y curiosamente, Filadelfia es el nombre de una de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. Pero, ¿qué significa Filadelfia? Bueno, significa obras de amor. No es no solo el que tiene amor, sino que sus obras, su caminata es poder hacer el bien por un amor que yo tengo. Un verso que habla mucho de este verso es lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 9 y 10. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Y aquí viene el verso. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Esta palabra amor fraternal es Filadelfia, o esta palabra de fraternidad. Con honra daos preferencia unos a otros. En otras palabras, lo que está diciendo aquí este escritor, que fue Pablo, es de nada sirve que tú te hagas llamar creyente, que digas que Cristo está en ti, si tú no reflejas en tu vida el amor, si no reflejas por medio de obras el bien que puedas estar haciendo. Ahorita pues estamos viviendo en Guatemala un momento muy difícil políticamente, ya que en las elecciones que hubieron, pues la fiscalía del país encontró que el candidato electo pues tenía algunos problemas de legalidad en el partido. Pero el candidato electo, que quedó como presidente, en lugar de apaciguar las aguas de todos sus electores, encendió, enardeció, y prácticamente esto provocó que se organizaran y prácticamente bloquearan todas las arterias principales de acceso a toda ciudad y a toda residencial, a todo grupo de viviendas del país. Entonces, actualmente estamos prácticamente encerrados, como que si fuera la pandemia. No podemos salir porque hay bloqueos por todos lados, pero tan bien organizados. Pero en medio de esto se muestra las obras de amor de muchos. Yo he recibido muchas llamadas telefónicas, ¿cómo estoy? Si tengo suficiente comida. Y también nosotros estamos pendientes de los que están alrededor nuestro. Y si tú estás pasando un momento difícil, ve y búscanos. Para eso estamos, para poder representarnos con amor fraternal. No hay como poder decirte lo que necesitas, podemos dártelo a ti. Porque dice Hebreos 13, 1 y 2, Hebreos 13, verso 1 y 2, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad. Mostrar hospitalidad es ser hospitalarios. Y dice el verso que sigue, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y prácticamente es el mensaje que Jesús dijo el día de mañana, cuando él tenga que separar las ovejas de las cabritas, o sea, de los rebeldes. Él le va a decir, bueno, las ovejas son aquellas que hicieron obras de amor, fueron fraternales. Y ellos le van a decir, Señor, pero ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo saciamos tu sed? ¿Cuándo y te vestimos, o cuando te visitamos en la cárcel? Y el Señor les dice, cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, es que tú mostraste fraternidad, mostraste ese amor que hay. Yo te hablaba hace un rato que de las 7 iglesias de Apocalipsis, del capítulo 2 y 3, la penúltima es Filadelfia. Y muchos teólogos consideran que
si estudiamos esas 7 iglesias como que si fuera una historia de la iglesia de Cristo en la tierra, la de Filadelfia podría ser la iglesia que estamos viviendo ahorita, la iglesia antes del fin, la iglesia que va a ser arrebatada. Y obviamente la última, la Odisea, es la iglesia que, aunque fue creyente, pero no fue arrebatada, pero se queda para purificar. Pero mire cómo dice este verso para la iglesia de Filadelfia. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Entonces, ¿quién es este ángel? Como que si fuera el que está dirigiendo, o podría ser nuestro amado Señor Jesucristo, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y dice él: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Pues tienes un poco de poder, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y dice el verso que sigue, y por cuanto has guardado por la paciencia su palabra, el Señor nos guardará el día de la prueba. En otras palabras, nos guardará de la tribulación que viene, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente le está diciendo a la iglesia: yo conozco tus obras y tú tienes que ser como aquel que tiene la llave de David, porque yo soy el que voy delante de ti. Entonces, ¿qué es esto de la llave de David? Y la llave de David habla de misericordia. Bueno, dice entonces Isaías 22:22. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierra, nadie abrirá. Exactamente lo mismo que le dijo a la iglesia de Filadelfia. Entonces, la llave de David es aquel que lleva sobre sus hombros alguna carga. Carga por orar por los hermanos. Carga por bendecir a los hermanos. Es como el pastor que se le pierde una oveja y deja las 99, y cuando encuentra la perdida dice que se la carga a sus hombros, ¿verdad? Y se la lleva. Otras personas que cargaron sobre los hombros, dice que en el tabernáculo de Moisés, cuando desarmaban toda la tienda y llevaban todos los elementos, dice que los levitas eran los responsables de llevar el tabernáculo. Y entre los levitas habían 3 tribus, pero había una tribu específicamente que eran los únicos que podían portar lo sagrado, lo del lugar santo y el lugar santísimo. Y así lo dice Números 7:9. Pero a los hijos de Coat, estos son los hijos de Leví, una de las tribus de Leví, no les dio nada. O sea, ellos no recibían, por ejemplo, ganado para administrar, porque su administración era lo santo, porque su ministerio consistía en llevar sobre los hombros los objetos sagrados. Entonces, fraternidad, Filadelfia, es aquel que extiende misericordia, sabiendo que el que cuida los pequeños de mi Padre es como que cuidara al mismo Señor. Y eso, extender misericordia. Por eso es que nosotros tenemos que mostrar ese amor a quienes, a los que están cerca de nosotros. Mire cómo dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es justo, no es injusto. Póngale atención a este verso. Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. O sea que aquel que dispone su vida para servir se vuelve Filadelfia, fraternal. Él viene y muestra la obra y del amor hacia el servicio, que es servir a los santos. Qué lindo esto, ¿verdad?
Bueno, y esto pues nos obliga a pensar. Prácticamente está atado la fraternidad con el último peldaño que tenía escrito Pedro, que es el amor. Y prácticamente con este peldaño vamos a finalizar este discipulado que hemos estado navegando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Porque el poder saber de que poder comenzar como comenzamos con la fe, de ahí virtud, de ahí conocimiento, entendimiento de la palabra, de ahí dominio propio, de ahí teníamos perseverancia, piedad, fraternidad y amor ahora. El amor dice que Dios es amor y el que conoce a Dios, pues de él debería brotar amor. El que no da amor es que no conoce al Señor, dice. Porque una de las características del que tiene al Señor de todo corazón y ha alcanzado ese nivel es que Él está dispuesto a morir por ese amor, ¿verdad? A morir en todo sentido. Entonces, dice la Escritura en Juan 15, 12 y 14. Mire cómo dice. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En otras, resumiendo, dice, para poder llegar a la estatura del varón perfecto, poder llegar a ser amigo de Dios, para poder llegar a ser hijo de Él, tenemos que amarnos unos a los otros. Y una forma de mostrar ese amor es aquel que está dispuesto a morir por alguno de sus amigos. Jesucristo dijo, yo doy mi vida por ustedes. Y que nosotros morir es morir a nuestro tiempo, morir a nuestros recursos, morir a nuestro orgullo, pero que podamos estar dispuestos a brindar ese amor por alguien más. Eso es morir por alguien. Y de esta manera, el Señor pues finaliza de esta manera con este verso. Dice así, ya nos llamaré entonces siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Por qué? Porque el siervo obedeció siempre, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os conceda. Esto os mando que os améis los unos a los otros. Bendito sea Dios, porque prácticamente aquí nos está diciendo con este verso que aquel que ama, algo que va a reflejarse en él, en sus obras de amor, es por el fruto que tiene. Bien dice Jesús, por sus frutos los conoceremos. Fíjese que el fruto no es si tú tienes mucho servicio en la obra, no. Si ese servicio lo haces con amor y ese servicio lo haces despojándote a ti mismo de algo por amor a alguien. Y ese fruto pues será conocido en ti. Por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, yo le llamo que el dar fruto es transferencia de vida. Transferencia de vida. Y que ese fruto permanezca siempre. Aleluya. Bueno, Señor amado, nuestro anhelo es, Padre mío, que podamos presentarnos delante de Dios siempre
con nuestras manos alzadas y poderle decir, Señor, aquí estoy, Señor. Seas tú, Padre mío, pues que tú me mires aquí tal como debiéramos nosotros ponernos delante de ti. Padre mío, ruego que todo aquel que ha estado pendiente de estos discipulados pueda tener el deseo, el anhelo de crecer en ti. Padre mío, te lo ruego, que los bendigas. Desde ya, Señor, que pongas en él esa, llamémosle, ese deseo ferviente de servirte en todo. En todo. Recibe de Dios. Ahí donde estás. Recibe de Dios la unción del Espíritu Santo. Padre mío, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando. Bendícelo. Y desde ya te pido, Señor amado, que todas estas virtudes florezcan en su vida. Y Él pueda levantarse, Señor amado, con manos alzadas para bendecirte, adorarte y buscar lo mejor que tú tienes para Él. Mis amados, con esto hemos terminado este discipulado. Bendigo tu vida y anhelo que tú puedas crecer y poder dar el fruto que el Señor espera. En todo seas bendecido y sigue adelante. Abrazos y abrazos. Bendiciones.